Hola, estimados alumnos, alumnas y alumnes, ¿cómo andan? Soy Alejandro Fernández Plastino, soy profesor adjunto de Identidad, Estado y Sociedad, Cátedra C, de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Bueno, y vamos a probar este formato nuevo de, ahora como sale, de grabar alguna presentación muy sucinta de los temas por aquí. Probablemente después volvamos a hacer alguna clase en vivo, pero bueno, hay más riesgos de que en vivo falle, así que por lo pronto vamos a probar por acá. Simplemente para presentar un poco los textos de la semana 3 del cronograma. Ustedes ya vieron el PowerPoint que mandamos respecto de los textos de la semana 1 y 2, sobre todo atinente a la formación del Estado americano, el Estado absolutista, vimos el texto de Perry Anderson. Yo quería repasar, aunque parezca por ahí un poco obvio para algunos de ustedes, para otros por ahí no va a ser, algunas características del Estado en general, y después vamos a ver más adelante el tema del Estado en particular, en el Río de la Plata y Argentina y Latinoamérica. Algunas cosas ya dijimos, vamos a repasar algunas cosas más. ¿Qué es lo que define a un Estado? ¿Cuáles son las características que componen un Estado? ¿Por qué hablamos de Estado y cuándo emerge en la humanidad el Estado? Bueno, lo primero que hay que decir que algunas de las características se pueden decir varias, algunos teóricos están de acuerdo más con unas, más con otras, eso el peso relativo que cada autor le da a cada una de ellas es discutible, pero simplemente vamos a decir las más básicas. En primer lugar, que una de las características es que hay una población que habita un territorio que está definido geográficamente y que en ese territorio hay un gobierno, una administración que está llevada adelante por funcionarios especializados, que son los que técnicamente se denominan burócratas. Ustedes saben que en estos días la palabra burócrata ha adquirido un sentido, un significado despectivo, pero en su significación etimológica burócrata quiere decir eh, el hombre que, ¿no? El funcionario que está haciendo las cosas de oficina, eh, el empleado público, básicamente, ¿no? Burócrata, buró viene de escritorio en francés y krato es, ¿no?, nivel, clase en griego. Bueno, esos son los burócratas, es decir, que hay una élite intelectual que se dedica a la administración de un bien público. Y esos son los burócratas, los que gobiernan. Otra de las características del Estado es que es reconocido por otros estados, esta también es una característica importante, es decir, que hay reconocimiento internacional. Si la característica anterior podríamos decir que implica una soberanía interna, puesto que hay una determinada población en ese territorio que reconoce esa burocracia como legítima administradora, la soberanía externa viene dada por otros estados que reconocen la existencia del Estado en cuestión. Ahí vamos a hacer una salvedad, una diferencia que conceptualmente es muy importante, vamos a ver más adelante sobre esto también, pero que hay que distinguir analíticamente entre gobierno y Estado, son cosas muy distintas. Para hacer una rápida definición de bolsillo, vamos a decir que gobierno es el grupo de estos burócratas que transitoriamente están a cargo de la gestión o la administración del Estado. Vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo, decir, bueno, la Casa Rosada representa el Estado argentino y el rosado es el color del Estado, no es que se pinta la Casa Rosada con el color del gobierno que transitoriamente gane, ¿no? Sino que la Casa Rosada es siempre rosada más allá del color del partido político que transitoriamente esté gobernando el Estado argentino. Espero que se entienda el ejemplo. Otra característica es que en general, esto ya lo mencionamos en el PowerPoint anterior, hay una unificación aduanera y monetaria. Esto es muy importante, sobre todo en la formación de los estados, tal vez más importante de los estados europeos, pero que
estados que se han formado, como en el caso de Alemania o Italia, distintos principados o regiones, cuando en el siglo XIX se unifican en un Estado nacional, se nacionalizan las aduanas, ¿no? Entonces ahí deja de haber distintos tipos de monedas y controles internamente. Y por último vamos a mencionar la característica que tal vez es la más importante a los fines de lo que nosotros vamos a ver en todo el año, que es que el Estado es el que detenta el monopolio de la violencia física y simbólica. Esto es algo muy importante porque nosotros vamos a ir viendo en el proceso histórico, desde que arranquemos, desde pasando el periodo colonial, periodo independiente, hasta nuestros días, si la pandemia lo permite, pero como uno de los principales elementos en donde el Estado Nacional invierte dinero, o sea, uno de los principales rubros en el que el presupuesto se va, por decirlo de alguna manera, es en el de la adquisición de elementos que garantizan ese poder de policía que tiene el Estado. Por supuesto, eso es algo que hoy a nosotros no nos sorprende, porque desde que nacemos estamos acostumbrados a ver los agentes del Estado que representa la policía, que efectivamente representa ese poder, ¿no? Pero en realidad, si uno lo piensa en frío y lo deconstruye, lo desnaturaliza, que haya un señor vestido de azul con una pistola en la cintura paseando por la calle no es algo demasiado natural, ¿no? Eso es el poder de policía, así se llama en general la teoría política del Estado, y es lo que acá vamos a decir como monopolio de la violencia física y simbólica. Y es importante también esto de decir física y simbólica porque no es solamente la violencia física, sino que es la amenaza del uso de la violencia física, es lo que por ahora vamos a definir rápidamente como amenaza simbólica, ¿no? Ya ustedes ya saben, supongo, que muchas formas de violencia no son necesariamente violencia física, ¿no? El bullying, por ejemplo, en un aula, en un colegio, es un típico ejemplo de violencia simbólica, no necesariamente se pega, sino que todo el tiempo se va, ¿no?, torturando psicológicamente. Bueno, eso sería un ejemplo de lo simbólico. Muchas veces en general cuando decimos esto en clase, algún alumno siempre pregunta qué es lo simbólico, ¿no? Bueno, es un signo que tiene una determinada carga para los códigos sociales, para el conjunto de la sociedad. Entonces, uno, en la medida en que va socializando, aprende que puede transgredir las normas del Estado, pero que eso siempre tiene una amenaza de coacción como contraparte, ¿no? Entonces el Estado tiene, eso lo vamos a ir viendo en la medida que el Estado se consolida, pero tiene estipulado todo un largo código, no solo penal, sino incluso normativo, muchas veces no escrito, de todas las represalias que el ciudadano va a padecer si no cumple con todas las reglas de juego que el Estado impone. Por supuesto, esto lo vamos a ir viendo ahora también como teóricamente se elabora, pero no es lo mismo pasar un semáforo en rojo que asesinar a una persona, ¿no? Entonces, uno cuando va socializando y va creciéndose, y va creciendo y se va formando como ciudadano, sabe muy bien y va interiorizando estas reglas de juego, ¿no? Bueno, eso es una de las formas de la violencia simbólica, porque solidifica, establece un determinado tipo de relaciones entre los sujetos de la sociedad y a la vez que prohíbe otros, digamos, ¿no? Eso es simplemente para mencionar muy rápidamente, esto todo va a ser a modo de presentación muy rápido. Vamos a mencionar también las formas de gobierno, en general las grandes formas históricas de gobierno que han tenido los estados en la humanidad. Vamos a mencionar primero la monarquía, ¿no?, que como su nombre lo indica es el gobierno de uno solo, en el caso más paroxista del antiguo Egipto, ¿no?, digamos el faraón, el monarca como gobernante absoluto, como Dios absoluto. Otros ejemplos de gobierno del Estado son las aristocracias, típica forma de gobierno durante el feudalismo, es decir, gobierno de nobles, ¿no?, un gobierno de un grupo reducido. Y por último, una forma de gobierno del Estado es la forma que nosotros conocemos actualmente, que es la democracia, o al menos una de las tantas posibles formas de democracia, es algo que también vamos a discutir después, pero que, como probablemente sepan, y su nombre
etimológicamente indica, es el gobierno del pueblo, ¿no? Y después vamos a ver cómo efectivamente eso cambia en la soberanía. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la razón de ser de estos estados? Bueno, por ejemplo, puede ser, en el caso de las monarquías, ya que mencioné lo del Antiguo Egipto, puede ser un fundamento religioso, es decir, bueno, el faraón es Dios, no es un representante de Dios, sino que es Dios en sí mismo, entonces el fundamento es puramente religioso, o no hay que irse al año 3000 antes de Cristo, ¿no? Uno puede pensar incluso en muchos estados orientales. Actualmente el fundamento del Estado sigue siendo religioso, porque las constituciones nacionales en muchos países, le hace Arabia Saudita, Yemen, Omán, Irán, las constituciones son una derivación política de lo que está establecido en el Corán. Es decir, que no hay nada en la constitución de esos países que contradiga, ¿no? O que vaya en contra de lo que está establecido en el Corán, que es la Biblia de los musulmanes. Entonces, ahí también hay un fundamento religioso muy importante. En las últimas décadas eso ha cambiado un poco, pero en general podríamos, para simplificar, decir que eso es así. El fundamento del Estado puede ser también político, como fue en la Grecia y Roma antiguas, es decir, ¿no? las polis griegas tenían fundamento político, es decir, la persona que el Estado se constituía de ciudadanos, y no todo el mundo era ciudadano, simplemente eran ciudadanos los que tenían los derechos y obligaciones políticas, y la democracia estaba restringida básicamente a ellos. No tenían ningún problema, a ellos no les hacía ruido tener muchísimos esclavos, como efectivamente tenían. ¿No? Seguramente hayan visto muchas películas de la antigua Grecia o Roma, o Gladiador o la que quieran poner como ejemplo, y ahí pueden ver perfectamente que hay un senado, hay democracia, hay derechos, hay ciencia, hay matemática, de todo lo que descubrieron y inventaron los griegos, pero tenían un montón de esclavos, ¿no? Los que ponían ahí que se mataran en el circo romano y etcétera, etcétera. Bueno, era un fundamento básicamente político. De hecho, una de las causas que suelen decir los historiadores de la antigüedad de la caída del Imperio Romano es que extendieron en un momento indefinidamente la ciudadanía a todo el mundo y el Estado colapsó. Y el tercer fundamento y último que vamos a mencionar del Estado, es decir, cuál es la razón de ser que justifica el orden, la existencia del orden social, es el fundamento social, que es básicamente el fundamento que tienen nuestros estados modernos. Y ahí, bueno, eso volvemos a lo que mencionamos anterior, de la democracia como el sujeto, el soberano, en base al cual el orden social tiene razón de ser, es decir, se gobierna para y por el pueblo. Por eso es el fundamento social. Y por eso, ¿no? El demos, que es el pueblo, es el populus, según los griegos. Ahora, ¿cómo se constituyó esto históricamente? ¿Cómo se pasa de un fundamento, por ejemplo, del fundamento del Estado absolutista, precapitalista al Estado moderno? Bueno, ahí después vamos a ir afinando un poquito más, si las condiciones lo permiten, pero simplemente vamos a mencionar algunos autores que vamos a ponerlo como título, los teóricos del Estado moderno, que son los primeros tipos que empezaron a pensar cómo el Estado debía ser, ¿no? y cómo debía cambiar, y algunas de esas cosas, con el correr de las décadas y los siglos, fueron dando los fundamentos que después el Estado-nación moderno, es decir, el Estado post-revolución francesa, va a tomar, ¿no? y va a pintar la fisonomía que tienen los estados actuales. Ahí va a haber una traslación fuerte de sentido, en general, de los estados precapitalistas a los estados capitalistas, que son los estados-nación modernos después de la Revolución Francesa, que es que hay un desplazamiento de la razón de ser del Estado que pasa del derecho natural al derecho social. Es decir, en esos estados antiguos, tanto las monarquías como la nobleza feudal, la razón de ser era Dios para todo, o sea, eso es el derecho natural, y según ellos en ese momento, Dios había establecido que el mundo tuviera, por ejemplo, en el feudalismo, 3 órdenes, ¿no? Los que oran, los que guerrean y el rey, los que trabajan, que son casi todos los campesinos. Bueno, eso poco a poco, ahí van a aparecer varios autores que más o menos solapadamente, o más o menos con algún margen de libertad, si el sistema lo permitía, empiezan a introducir innovaciones teóricas que van a dar luego por resultado el fundamento del Estado social moderno. Uno podría mencionar un montón de autores, la voy a hacer corta porque si no esto se va a hacer muy largo.
tal vez el primero en orden cronológico de aparición de estos autores es Maquiavelo, que les sonará conocido, que en el siglo XVI escribe ese famoso librito que es El Príncipe, y seguramente lo hayan escuchado. Bueno, acá atrás mío en algún lado tiene que estar. No lo voy a buscar ahora, o sí, pero bueno, acá está. Para mostrárselos, vamos a ver, ya que tengo todos juntitos en general, relativamente ordenado, vamos a mostrar El Príncipe de Maquiavelo, ya que vamos a hacer un poco de beneficio de la educación a distancia desde el hogar. Como pueden ver, a ver si se ve bien ahí. Bueno, este libro es casi el original de Maquiavelo del siglo XVI, más o menos. Pero el punto es que Maquiavelo es el primer tipo que empieza a dar consejos útiles y prácticos de cómo hay que manejarse, cómo la clase política tiene que manejarse sin tanta moralidad, y es muy conocido porque es el que da consejos a los príncipes de la Italia renacentista de ese momento, de cómo gobernarse en la rosca política, diríamos hoy en términos más mundanos, sin mucha moral, ¿no? Entonces, por eso de ahí la palabra maquiavélico como una elucubración puramente poco ética de las cosas. Y uno puede leer, por ejemplo, encontrar una cita muy famosa del Príncipe de Maquiavelo, se las leo porque la tengo acá marcada. Eh, Dice, declaro que es más seguro ser temido que amado, porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores y cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Maquiavelo pinta un paisaje del pueblo como gente mala, y entonces que el gobernante, los príncipes tienen que, digamos, manejarse con cierta mano dura, diríamos hoy en el presente. Pero bueno, es una de las obras muy modernas en ese sentido, que rompe con la típica lógica feudal. El segundo teórico moderno del Estado que vamos a mencionar es Thomas Hobbes. Bueno, acá no lo agarré el librito de Hobbes, sino lo voy a buscar ahora, pero Hobbes es también muy famoso, fue un filósofo del siglo XVII y escribió dos grandes obras. Una es más conocida que la otra. Bueno, la más conocida es el Leviatán, de 1651, y la otra es el Behemoth, que según él, bueno, eran dos, el Behemoth y el Leviatán son dos grandes monstruos fantásticos, y él los toma un poco como analogía de lo que quiere decir, y lo que postula Hobbes es que el hombre, dice, naturalmente vive en un estado de naturaleza, que es un estado un estado precultural. En realidad esto no es históricamente cierto, simplemente es una elaboración teórica. Dice Hobbes, el hombre sin estado, ¿no? El hombre está en un estado de naturaleza en el cual es un estado de guerra de todos contra todos, porque no hay leyes, no hay sociedad, no hay nada. Entonces, uno para sobrevivir mata al vecino en consecución de proveerse de sus recursos. Y entonces, como de esa manera el hombre se extinguiría, es fundamental la creación del Estado que imponga algunos parámetros de civilidad para que ese estado de naturaleza no pueda avanzar. Estado de naturaleza más o menos como estamos nosotros ahora, ¿no? Así sin poder ir a un peluquero, ir a un cajero, al supermercado, una cosa así, no, pero un poquito más drástica, fuera de la broma. Dice Hobbes, es fundamental para que ese estado de naturaleza deje de existir, es fundamental que se erija una institución que es el Estado, que sobre todo tenga dos represiones muy importantes. No vamos a entrar en detalle en esto ahora, pero que son la represión del homicidio por un lado y del incesto por otro. Todo esto es algo que estudia bastante después la antropología cultural francesa. Todas las civilizaciones humanas imponen siempre un grado de prohibición del incesto como forma de subsistir, digamos, ¿no? El tercer teórico del Estado moderno que mencionamos es Locke, John Locke, el filósofo empirista británico, que es considerado el padre del liberalismo inglés. Y Locke dice algo en relación bastante parecido a lo que dice Hobbes, respecto de que acá tenemos el librito de Locke. Bueno, tiene varias obras, esta es una de las más conocidas,
No, esto es Descartes, perdón. Bueno, no lo agarré al amigo Hobbes. Bueno, de Descartes no lo iba a mencionar, pero ya que lo agarré, algo también voy a tener que decir. Bueno, Locke básicamente es uno de los fundadores de la rama empirista de la filosofía, y lo que dice es que el Estado es fundamental para garantizar la libertad individual y la libertad social, ¿no? Hay toda una discusión filosófica tras esto que no vamos a mencionar ahora, simplemente decir que esta rama de la filosofía que representa Locke postulaba eso de que el hombre es como una tabula rasa, o sea que no, nada se trae innato y que entonces el hombre va a ser producto de aquello que la sociedad en la que nació lo forma, digamos, ¿no? Entonces que justamente el Estado tiene que estar atrás de eso para garantizar la libertad del sujeto, y a su vez esa libertad individual va a garantizar la libertad social. Bueno, a Descartes, a René Descartes, no lo tenía pensado mencionar, pero el discurso del método es fundamental porque también en esa época es uno de los grandes autores que establece la razón como criterio para pensar todo, ¿no? Entonces de ahí efectivamente va a venir después de la construcción del andamiaje del Estado en base no a el orden natural, sino eh, al orden racional social y, bueno, digamos, toda la filosofía cartesiana va a ser fundamental para eso. Pero el que quería llegar, que tal vez es más importante a los fines modernos, es a Rousseau y el famosísimo libro del Contrato Social. Esto ya es segunda mitad del siglo XVIII, bastante más cerca y por tanto más influente de la Revolución Francesa. Que efectivamente Rousseau en el Contrato Social ahí lo que habla es del debate entre la democracia, cómo se genera y cómo efectivamente se ejecuta la democracia, y sobre todo algo que nosotros vamos a trabajar bastante después, si tenemos margen para discutirlo sería interesante, que es los peligros y las contradicciones de la democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque ahí hay una lectura moderna de esa idea de democracia de los griegos. La democracia representativa, si ustedes agarran, no lo tengo acá ni lo voy a buscar ahora, la Constitución Nacional de la Argentina, en el artículo 22, dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. O sea que no hay democracia si no es representativa. El problema que va a plantear Rousseau en el contrato social es que el hecho de que sea representativa le va a quitar mucho de democrático. Entonces, hay toda una discusión que se va a dar en ese momento, que es delegar, ceder o perder el poder, ¿no? Entonces, si yo te delego el poder, yo ya no tengo el poder. Entonces, ¿de qué manera va a pasar eso? Bueno, efectivamente, todos los estados de nación modernos que se crean post-Revolución Francesa van a basarse en democracia representativa, y eso va a tener una tensión muy importante dentro, endógena, que es la que efectivamente menciona de manera muy clara Holloway en el texto que ustedes ven en el práctico. Es decir, bueno, hay una tensión entre en el ciudadano, entre esa libertad y esa igualdad política y esa desigualdad socioeconómica. Pero todo eso ya Rousseau, que era muy inteligente, lo dejó planteado efectivamente en el contrato social, ¿no? Entonces el problema que muchas veces todos nos planteamos hoy es, bueno, ¿qué hacemos cuando el tipo que es elegido, el burócrata que es elegido por el pueblo, inmediatamente apenas asume hace todo lo contrario de lo que dijo que va a hacer? Bueno, acá Rousseau, por ejemplo, dice que el pueblo tiene que estar siempre atento, y en todo caso, con esos casos hay que bajarlo de un ondazo, ¿no? Dicho de otras palabras un poco más elegantes. Pero efectivamente ese es el tipo de democracia representativa que va a adquirir, que van a tener los estados modernos, y que se va a llevar adelante con las contradicciones endógenas que mencionamos recién. Esto nosotros no lo vamos a ver, pero una de las formas en el siglo XX de superar la tensión y la contradicción dentro de estas democracias representativas va a ser encarnada por los rusos en el 17, que van a intentar imponer una democracia directa que no tenga los vicios de la democracia representativa. Es un intento de una democracia verdaderamente directa, basada en soviet, en consejos, en asambleas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es motivo de otra. Bueno, hasta acá entonces, bueno, la constitución de los estados modernos entonces
opera como, dice Holloway en el texto, una doble separación, una doble dicotomía, que es por un lado la separación de lo público de lo privado. Ustedes saben que eso, ya vieron algo en el PowerPoint que mandamos antes, en el Estado de tipo absolutista, en el Estado colonial, no hay una clara, o en los estados de las monarquías, no hay una clara distinción, de hecho hay una fusión entre lo público y lo privado. Digamos, ahí los estados de los monarcas, ¿no? Previo a la Revolución Francesa, el rey no rinde cuentas al pueblo de qué hace con los recursos del Estado. El rey lo maneja de acuerdo a su parecer, a gusto y piacere, y de hecho obviamente lo hace postergando las necesidades de la mayoría, y efectivamente los cargos para interiores, para abajo del Estado, muchos de ellos se compraban, por ejemplo, ¿no? El Río de la Plata, el periodo colonial tardío, muchos cargos directamente se compraban, eran cargos comprados, y había ahí una doble administración pública con beneficio privado de los quehaceres del Estado, de la corona. Pero esto rápidamente cambia, ¿no? Entonces, por un lado opera esa separación de lo público de lo privado, y por otro, la segunda que menciona Holloway es la separación de lo económico de lo político, que efectivamente es concurrente y consecuente con la anterior. Entonces, lo que va a pasar ahí es que efectivamente la constitución de los estados modernos se pasa de la lógica del antiguo régimen de súbdito a la de ciudadano, ¿no? Entonces, si antes lo que el Estado, la prerrogativa del Estado para todo el mundo era la desigualdad social, política y jurídica, ahora va a haber igualdad en términos teóricos, políticos y jurídicos para todo el mundo. Lo que dice Holloway, justamente, que en los estados capitalistas modernos, precisamente es la igualdad ante la ley lo que garantiza la desigualdad socioeconómica. Y en eso radica efectivamente una de las mayores características represivas del Estado. ¿Por qué? Porque el hecho de postular como unidad de análisis al ciudadano esconde una realidad socioeconómica fehaciente, que es la separación de la sociedad en clases sociales antagónicas. Entonces, efectivamente, ahí radica una de las grandes formas represivas del Estado. Uno no puede ir a un juicio y decir, bueno, no, yo pertenezco a una clase desposeída porque los medios de producción, etcétera, etcétera. El juez te va a tomar como sujeto que cumplió o no cumplió la ley, hizo o no hizo una contravención, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? De hecho, eso es muy interesante pensarlo en términos de comunidades indígenas con derechos y existencias previas a la formación del Estado que, dadas las reglas de juego actuales, no pueden reclamar en los términos en los que sería justo que lo hicieran, porque el Estado tiene otras reglas de juego que las excluyen. ¿No? Y una última característica que también es a su vez una tensión en los estados modernos es la diferenciación analítica que tenemos que hacer entre Estado por un lado y nación por otro. Yo vengo diciendo hasta aquí, ahora lo vamos a aclarar, Estado-nación, ¿no? Que es el tipo de Estado que se forma después de la Revolución Francesa y que va a ser la característica, la fisonomía común de los estados capitalistas. Pero aquí ocurre una tensión que va a generar un ruido importante en el transcurso del tiempo, desde ese momento y hasta la actualidad. Que es que en muchos casos, en muchísimos, la gran mayoría en realidad, el Estado y la nación no van a concordar perfectamente. Vamos a hacer una diferenciación conceptual. Estado es todo aquello que mencionamos al principio, ¿no? Un territorio, con una geografía, unos burócratas que lo gobiernan, reconocimiento de la población a esos burócratas, esa es la soberanía interna, con otros estados que reconocen, etcétera, etcétera. Pero técnicamente nación es otra cosa. Nación es un conjunto de personas que comparten un pasado y un idioma en común. Esa en general suele ser la definición de bolsillo que se da de nación. No voy a repetir como hago en clase porque acá pueden rebobinar en todo caso el video después y volver a escucharlo. Esa es una de las grandes ventajas de esto.
Pero lo que ocurre es que en la medida en que muchos estados se han formado, no necesariamente el estado se formó en torno a una sola nación. Entonces lo que va a pasar, por ejemplo, y en gran medida en Europa, es que los estados se han formado de acuerdo a la particularidad de cada uno de ellos, incluyendo más de una nación. Lo que va a pasar es que en la medida en que esos estados se forman, una de esas naciones está en relación de dominio o de dependencia respecto de las otras. Y eso va a generar mucha tensión y mucha belicosidad entre ellas. Podríamos pensar, vamos a definir entonces, en primer lugar, a los estados que tienen muchas naciones dentro como estados plurinacionales. En esos estados, en general, digamos, el desarrollo va a ser bastante conflictivo. Podemos mencionar ejemplos de estados como el Estado español, que se forma desde el siglo XVI con los reyes católicos e incluye dentro... Un segundito, por favor. Bueno, estaba diciendo, estados plurinacionales, como por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos relativamente distintos. Uno puede ser el caso de España, que se forma dejando otras naciones dentro, y esas naciones con el correr de los siglos van a ir pataleando porque no se sienten a gusto en la coerción de lo que sienten que Castilla les ha impuesto, y eso ha llegado hasta la actualidad, ¿no? El caso es muy característicos de País Vasco por un lado y Cataluña por otro, es decir, las naciones preexistentes a la conformación del Estado español como lo conocemos hoy, y que son naciones que no están conformes y reivindican la independencia. Y lo han hecho de distintas maneras, más violenta, menos violenta, etc., ¿no? Generando mucho antagonismo al interior de esos países. Uno podría pensar casos todavía incluso más drásticos, los que han ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, cuando ahí se forma el Tratado de Versalles, países que incluían de una manera muy apretada naciones muy distintas, y que eso también generó tensiones que duraron bastantes décadas hasta que finalmente implosionó por los aires, el caso de Checoslovaquia y Yugoslavia, así que tenía países que tenían hasta 5 incluso naciones dentro, y que terminó con la disolución de esos países. Miren si no generó tensiones. Pero uno puede pensar en un caso distinto, como por ejemplo, estamos siempre hablando de estados plurinacionales, como el caso más reciente de la Bolivia de Evo Morales, que gracias a su gobierno efectivamente se consagra y se reconoce, a diferencia de los otros ejemplos que mencionábamos, en los cuales hay una nación que domina y reniega de las minoritarias. En este caso se reconoció las naciones preexistentes de origen indígena, Quechua y Aymara en el caso de Bolivia, y por tanto se promulgó la Constitución Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y no solo con reconocimiento simbólico, sino que tienen mayor representatividad en el Senado, tienen subsidios estatales regionales, tienen enseñanza de su propio idioma en las escuelas públicas y un montón de medidas más que son efectivamente medidas de hecho muy importantes, ¿no? Que es una manera, digamos, por las buenas de resolver esta tensión, que es reconociendo la diversidad y no intentar no reprimirla. Entonces dijimos por un lado estados plurinacionales, podríamos decir por otro lado más del caso más teórico de los estados nación, en los cuales en todo caso puede haber de mejor manera una consecución un poco más prolija entre nación y estado. Vamos a mencionar a Francia, protagonista de la Revolución Moderna, que es la que efectivamente cierra de una manera mejor la nación franca histórica, Franco, digo, ¿no? de la Edad Media con la Francia futura. Y vamos a mencionar un tercer ejemplo de naciones sin Estado, que son grupos humanos que comparten todas estas características, dijimos, pero que no puede verse plasmada esa nación en un Estado en las características que les mencionamos anteriormente. Y ahí podríamos hablar del caso de los judíos hasta 1947, que es la creación del Estado de Israel,
Podríamos mencionar a Palestina, que es un caso histórico, ¿no? De los palestinos que siguen luchando aún hoy por la creación de su Estado. Podríamos mencionar algún caso más, tal vez los gitanos, aunque es un pueblo que es más característica nómade. Pero bueno, esos serían ejemplos de naciones sin Estado. Como verán, esto genera distintos problemas de mayor o menor envergadura. Bueno, vamos a dejar hasta acá con el tema del Estado. Esto simplemente fue una presentación muy, muy general. Si el tiempo y las condiciones lo permiten, después vamos a ir viendo cómo estas tensiones se generan y se materializan en los procesos históricos, concretamente en el caso argentino.